Muy bien. Bueno, eh, venía pensando que esta semana, estas 2 semanas, no hice otra cosa que trabajar con el Seminario de la Angustia, muy sorprendida todo el tiempo. Es así. Este es un Lacan que abre muchísimo la dimensión de lo que es el psicoanálisis. Cuando Lacan después va a entrar en sus topologías y sus perfeccionismos topológicos, no lo hace porque sí, querer darle una lectura posible, no más que lectura, una estructura posible a lo que no tiene estructura, pero se estructura de cierta manera, hasta que Lacan llega a ese nudo que ojalá cuando hablamos de él hayamos dado una idea de lo que supone ese anudamiento. Pero todo esto que está en este seminario, en estos seminarios, ¿no? Que son verdaderamente... y al mismo tiempo, en estos 15 días, como a mí, yo siempre llevo un libro cuando voy a desayunar para leer un par de horas acá enfrente. Un par de horas ojalá fueran, es 1 hora, no mucho más. Pero leí Caosmosis de Félix Guattari, o Guattari, ¿no? Y me encontré con algo tan extraordinario como que Guattari dice que Lacan se quedó atascado en el significante. Es extraordinario. Él empezó a concebir un sistema que es casi una invención, pero ¿por qué? Porque Guattari es un psiquiatra 30 años más joven que Lacan, y este psiquiatra es un militante del tratamiento de la psicosis de una manera completamente renovada. Es decir, pero eso en Francia, ¿eh? Después de París 68, en un país poderoso. No voy a hablar de eso ahora ni aquí, pero les quiero dar a entender que esa crítica de Guattari es falsa, de toda falsedad. Y sin embargo, ¿por qué me interesó leer Caosmosis? Porque una vez más Susana Toté, que era como yo, un ser de las orillas, Pero no entiendo, y como un día me preguntó, ¿leíste a Kush? ¿corregido? No tuvo más que decirlo ¿Eso qué? una vez para que yo tenga curiosidad de Kush. ¿Y eso Y un pregunta día me dijo, de dónde pertenece o no? Carmen, sí, hay una interferencia con un audio. A ver, son varios los que están activados. Estoy tratando de desactivarlos. Por favor, PSMBP, Adriana, ahí va. Listo. bueno, María se desespera un poco porque es verdad que es muy fácil distraerse del micrófono y tenerlo activado o desactivado. Es un problema de estas cosas que usamos ahora. Bueno, así que bueno, no me molestan cuando sucede, sucede. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no sé qué les contaba, pero no importa, era perder tiempo porque quiero ir al seminario. Les decía eso, que es muy común perderse cuando Lacan empieza verdaderamente, después del rasgunario, a encontrar todo esto. Es decir, desde la ética a la angustia, es donde nace ese Lacan que después reorienta completamente la lectura de Freud. Por algo va a terminar ahora con los nombres del padre. Ya no es lo que dijo Freud, que muchos todavía hoy leen así a Freud. Lo dijo Freud. Dios mío, ¿qué es eso? Lo que estamos siguiendo es la lógica de un discurso tan particular y tan único que solo sirve cuando alguien
lo descubre, quiere saber eso que pasa y no entiende de sí. Bueno, entonces voy a deshacer algo hoy para empezar. Como la próxima vez, no sé a dónde voy a llegar hoy, como siempre, pero la próxima vez le voy a dar un cierre a este seminario y quería ponerlos ante una secuencia. Si los que tienen el libro en la mano lo pueden mirar ahora. La secuencia que está en el índice. Ustedes tienen en la clase 10 de una falta irreductible al significante. Y después tienen en la clase 11 algo sobre el deseo. Entonces, a ver si para ser más precisa, porque cualquiera de ustedes siempre me avisa y les agradezco, pero sería yo ya he hablado la vez pasada y dije unas cuantas cosas, he vuelto a escuchar esa reunión que tuvimos, y primero está la introducción a la estructura de la angustia y después está revisión del estatuto del objeto. Y ahí es donde Lacan, cosas que vimos la última vez, ¿no? El pasaje al acto, etc. Pero en el 10 dice de una falta irreductible al significante. Estamos dentro de una parte que no tiene número, yo le puse 2, revisión del estatuto del objeto. De eso hemos hablado la vez pasada, más o menos. El tercer apartado que hacen en el índice se llama la angustia ante goce y deseo. Yo quiero centrar el trabajo de hoy ahí. ¿Qué quiere decir la angustia ante goce y deseo? Y que el amor hace condescender el goce al deseo. Vamos a ubicar eso como el campo en el que hoy quizás repita alguna cosa, a veces me olvido de lo que digo y entonces lo vuelvo a decir. Bueno, ustedes disculparán. Entonces ahí ustedes tienen la angustia, señal de lo real, tienen aforismos sobre el amor, y como un salto dentro del mismo lugar, que se llama la mujer más verdadera y más real, y un asunto de macho. Entonces quiere decir que después de hablar del amor, dice Lacan, bueno, pero sí, el amor, pero supuesto que hay hombres y mujeres. Entonces ahí el amor necesita otra mirada, porque justamente tenemos dos sexos, como comenté la vez pasada. Entonces Lacan lo que nos va a llevar es a diferenciar la angustia como la estamos tratando de la angustia de castración, que no es lo mismo que la angustia. Esa angustia que pone en una radicalidad casi absoluta para el campo del psicoanálisis. Porque justamente en la intrusión del lenguaje en un cuerpo viviente, ahí está la angustia. El rasgunario recorta, le saca goce a un cuerpo viviente. Ahí está la angustia. En ese agujero que se le hace al viviente cuando se le enchufa el lenguaje. Aún si el lenguaje por mucho tiempo no lo va a tener, pero entra en el murmullo de la palabra y está destinado, desde, como dice Lacan varias veces, previo a su nacimiento, ya está el lenguaje, no sabemos cómo, pero ahí está inmerso en una corriente de lenguaje, para bien o para mal, antes de nacer. Bueno, entonces, esta parte es la que me interesa hoy trabajar, y después viene las 5 formas del objeto A, y ahí viene el asunto de los párpados de Buda. ¿Por qué empecé por los párpados de Buda, yo de cierta manera? Les voy a contar un poco sobre eso. Lacan ahí, y lo vamos a ver hoy claramente, ¿por qué? El deseo es ilusión. Por eso está la mirada entrecerrada del Buda, que no se ilusiona supuestamente con él ningún deseo de nada, de ninguna cosa. Pero también esos Budas nunca se sabe si son hombres o mujeres, ¿eh? Por eso digo,
¿no? Si nosotros vimos el cuento de la historia del cubo que trajimos de la identificación de la clase 12, si vemos la historia del cubo, cuando una mujer ve a un hombre le pasan unas cosas, ve un cubo, y cuando un hombre ve a una mujer también ve un cubo, según su deseo. Y ahí ya la bifurcación es irrenunciable. Sin embargo, ¿por qué dice Lacan? Cada uno de ustedes es un Buda, cada uno de ustedes es un Buda, cada vez que arrojados al mundo, padeciendo algo que cojea de manera más o menos irreductible en uno entrecierra los ojos. Nada de lo que ve le va a dar ninguna idea de lo que le pasa con eso que, dice Lacan, está más allá de toda variación patética y más allá de todo cambio cósmico. Que nos seguimos preocupando, hablando de psicoanálisis, psicoanalizándonos, sino por eso. Cuando el mundo se está cayendo a pedazos. Si yo ahora me pusiera a pensar en las últimas inundaciones, creo que fueron, no sé, en Irán, no sé dónde, y todos los días son catástrofes sobre catástrofes. ¿Saben una cosa? Eso que nos pasa nos impide estar de una manera presente en lo que pasa. Ahora, ¿cómo está presente cada uno en lo que pasa? Como cada uno está presente en lo que pasa. El político, el científico, todo. Pero cuando uno está afectado por algo que cojea de manera más o menos irreductible, se tiene que ocupar de eso. Por eso los análisis no son eternos tampoco. A veces parecen eternos, pero en fin, ese no es un tema que quiero tomar hoy. Entonces, esto que le pasa a uno, que no le deja ni siquiera estar presente a lo que sucede, de una manera que vale la pena, entonces ahí eso queda más allá de toda variación patética y de todo cambio cósmico. Bien. Lacan dice ahí, hace una diferencia, una vez más, habla del monoteísmo y el politeísmo. ¿Por qué está hablando del monoteísmo y del politeísmo? No lo explica. Lo único que dice es, no es como se imaginan esa diferencia. ¿Qué quiere decir? Que si uno está sujeto a los monoteísmos, hay una ética, una erótica, una moral prefijadas. Son así los monoteísmos. Cuando uno habla de politeísmo hay muchos mitos, variaciones, creencias de muy diferentes colores, y la palabra color está 2 o 3 veces en este seminario. ¿Qué color toma para cada uno eso que encuentra en el mundo justapuesto, amontonado como unos muebles en un galpón? ¿Qué es lo que le da el color a la escena del mundo? Objeto A, pero no el objeto A está en el origen, no el objeto A, quiero sacar los chats, no, el objeto A que no tiene nombre, que es un puro hueco, un puro agujero, que es el lugar de la angustia, pero de esta angustia radical, de esta angustia efecto del racionario. Esa angustia que es que el goce del viviente se resiste a entrar totalmente al lenguaje. Una vez que entró en el lenguaje, algo de ese goce pasa a la lengua, algo, un plus de gozar, un plus poco de gozar, va a pasar a la existencia, sin ninguna duda, pero ahí el objeto A toma forma. Porque los objetos A es que Lacan, los 5 que Lacan establece acá por primera vez, son formas de A, o sea, modos de gozar, nada más. Lugares elegidos del cuerpo para gozar. De ahí que viene Lacan, y en esto
a esto viene este seminario, estos objetos están en el campo de la palabra y el lenguaje. Son los colores de los que se tiñe la existencia de cada uno. Esos son los colores. Anal, oral, invocante, escópico, pone fálico arriba de todo, es toda una cuestión, porque acá nos va a enseñar Lacan que el falo no es nada que se parezca a un pene. El falo no es otra cosa de cómo se le presenta a cada uno la falta, nada más. ¿Cómo se le presenta a cada uno la falta? Cuando una mujer ve y dice, ahí está el cubo, hablando por su falta, no importa cuál. Cuando un hombre dice, ella es el cubo que yo esperaba, también habla por su falta. Pero son faltas diferentes. Ese es todo el problema. Bien, entonces, una vez que hice esta especie de paneo, le dicen, para saber por dónde vamos, voy a empezar a tomar, y espero no repetir demasiado, porque Lacan no hace más que estar como el que tiró la piedra al agua y se amplifica, y se amplifica, y se amplifica. Y el recorrido es así, el recorrido es hacia un vaciamiento del goce en la angustia. Vaciamiento quiere decir, es un goce que no tenemos nada que hacer con él, tenemos la presencia de la angustia. Yo ya les adelanto que esa presencia de la angustia cuando se vuelve masiva es porque ese goce primero no se puede soltar. ¿Qué goce primero? Lo que se haya constituido como idea de completud en el origen. La angustia es una muda exigencia de completud. No quiero perder nada y no voy a perder nada. La angustia hace presente eso. Hace presente eso. Cuando viene la angustia masiva, como la hemos visto en los consultorios, o la padecimos, no sé. Pero digo, esa angustia masiva, podemos decir, con el trabajo este de Lacan, nos apoya Lacan, pero lo vemos y no entendemos nada. ¿Por qué tanta angustia, tanta angustia? El rechazo. Por eso digo que de ese libro de Miller, que todos seguramente han consultado, Angustia Lacaniana, que yo vuelvo a repetir que ese libro, si no lo leen con el libro de la angustia, es un fárrago. Ahora, si lo leen desde adentro del seminario de Lacan, es otra cosa. Porque se vivifica ese libro. Me ha pasado a mí ahora. Pero desde adentro del seminario de Lacan, cuando lo he leído desde afuera, con el ojito apenas en el seminario de Lacan, queriendo aprender del libro de Miller, poco fruto se saca, demasiadas diferenciaciones, y uno se embrolla. He tenido suerte, que además hace un trabajo de comparación de la transferencia con la angustia, por supuesto salteándose el seminario, no sé cómo, el de la identificación, porque no aparece mencionado nunca. Y para mí es el resorte que va de un seminario al otro. Entonces pasan cosas así con la lectura. Y a mí me hace feliz haber encontrado, haber ido dando las vueltas de esto, ¿no? Y entonces resulta que me encuentro que puedo comprender, gracias al Ragunario, que esa angustia es del orden de lo reductible a lo real. Ahí lo puedo comprender. La angustia es del orden de lo irreductible a lo real, opuesto al significante. Seguro que está afectada la angustia porque el Ragunario impone la entrada en la pérdida que supone el significante. Hablamos, perdemos. Y la angustia, en ese corte, dice, no quiero perder, inútilmente, porque hay que perder.
porque el angustiado entró en el lenguaje. Pero por eso dice Miller, y esto, por eso lo mencioné en el libro, me pareció la perla de ese libro, porque yo no lo había pensado nunca así, cuando Miller dice que justamente el angustiado está prendido del amor y de su magia. ¿Qué es la magia del amor? Justamente que en el origen llevó muy mal las pérdidas, todas las que tuvo que sufrir necesariamente por haber venido al mundo, desde el nacimiento en adelante. Desde que se separó de la placenta, todo el trabajo de vivir rechazado. Y Miller le pone esas letras, el amor y su magia. No lo encontré en Lacan ninguna de las dos palabras, del amor sí, ahora vamos a hablar, pero digo, eso del amor y de su magia, es una excelente lectura, porque verdaderamente lo he verificado en la clínica, cómo está escondido detrás de la angustia esa aspiración de la magia del amor, de la completud del amor. Entonces, es un seminario absolutamente clínico. Ahora, Lacan dice, escuchen, la angustia no es un concepto, la angustia es un afecto imposible de conceptualizar. Por eso entra en una topología como lo que queda fuera, irreductiblemente. Por eso ese objeto A, ¿por qué le pone objeto A? Porque cualquier objeto A es nada, pero esa nada es causa de goce. Esa nada es causa de goce. Entonces, entremos en la angustia entre goce y deseo, que es este capítulo que estoy comentando, y creo que estamos por la página 174 del seminario, algo así, y quiero traer otro pequeño párrafo de Miller que también me resultó muy útil porque lo dicen muy poquitos renglones todo lo que vamos a hablar hoy. Dice Miller, es la página 20 del libro La angustia lacaniana. En la angustia hay un resto que no es uno, no es un resto, hay resto. ¿Por qué dice un? Porque después va a poner 5 formas de ese resto en el campo del otro. Pero la cuestión es, dice que hay un resto que no es uno. Lo decía el otro día, ¿no? Una gana de hacer pis por allá, una caricia por el otro lado. Nada que sea uno. Satisfacciones y malestares mezclados hasta que el sujeto imponga, el rasgo unario imponga la repetición del uno. Entonces, en la angustia hay un resto que no es uno. Algo, dice Miller, algo en el otro, esto es importante, está muy claro, hay algo en el otro, supuestamente de la palabra y el lenguaje, en el supuestamente otro de la palabra y el lenguaje, hay un resto que no es uno, hay algo que no es significante, hay que pensar en ese otro que me constituye como inconsciente. ¿Por qué es el otro que me constituye como inconsciente? Porque el inconsciente, como lo dice claramente en el grafo, se arma con todo lo no dicho, visto y oído sin ser comprendido, lo que no se podía decir, lo que tuvo mucho costo decir, lo que ni se puede pensar. Todo eso está en el campo del otro y de la palabra y del lenguaje. Está ahí. En ese campo, el otro, como está dividido, porque yo mismo como sujeto estoy dividido, como ese otro está dividido, dice, es el otro en la medida que no lo alcanzo. Ni lo alcanzaré jamás. Por eso cuidado cuando uno dice el otro con mayúsculas, se cree que dice algo claro. No, dice algo bien difícil. Dice que gracias a que hay un pedazo de mí fuera del otro, ese otro está dividido. Ese otro se divide.
¿Por qué se divide? Porque la madre le dice al niño, no te entiendo. Me tenés harta, ¿qué querés? Y el niño llora, llora, llora. Y todos los desencuentros habidos y por haber llevan esa marca. Entonces, el sujeto divide al otro, que no es nada más que lo inentendible en el campo del lenguaje. Y eso inentendible es lo que en un análisis, según cada hablante, va a descubrir los goces. A veces son anales, orales, invocantes, ectópicos. Voy a ver qué puedo decir de sol, pero bajo el falo que está, después les voy a decir la página donde está ese gráfico. ¿Por qué está el falo puesto arriba? Porque no es el pene ni nada por el estilo. El falo es la necesaria instrucción del lenguaje. Es decir, cuando ese falo, ese goce fálico, es el que nos permite hablar. Es el que está dañado a veces, etc. Bien. Entonces, Lacan le llama al objeto de la angustia, por excelencia, el objeto perdido. Si no se subjetiva como angustia, no existe. Eso no hay modo de llegar ahí. La angustia no es sino objeto, el objeto perdido de la angustia es su única traducción subjetiva. No sé qué me pasa, estoy angustiada, estoy angustiado. ¿Mm? Cuando Lacan dice que se sitúa en el yo-ye, no quiere decir que está afuera del mundo. Que está en el yo-ye quiere decir que no es especularizable, pero retorna permanentemente como fenómeno de borde. Me acordé cuando yo les decía a aquel señor que se quedó pegado a unos ojos tristes un día, estábamos en un almuerzo y de repente el hombre estaba conversando conmigo y de golpe vi que los ojos de él quedaron como hipnotizados, por un instante se fue, no estaba donde conversábamos y al instante lo miré como un poco perpleja y me dijo, me quedé atrapado en estos ojos tristes que tengo ahí en la mesa enfrente. Es esa captura incomprensible. Yo de ese hombre no sé nada, no sabía nada, pero es donde se presenta en su subjetividad este imperativo angustioso que chupa su mirada hacia unos ojos tristes. Si pasamos al campo fenoménico, miles. Entonces Lacan dice ahí algo importante que no lo dice así acá, pero yo digo, no sirve pensar que esto está en el registro imaginario real. No hay un significante para hablar de esto, no existe. Y ahí viene la función del corte, porque no hay palabras para tocar eso. Sucedió así. Bien, no es lugar para la interpretación. Imaginario real. ¿Por qué? Porque ese imaginario con lo real es el cuerpo, no especular. Ya lo vimos muchas veces, nosotros vemos la imagen plana, pero lo vivo de un cuerpo no está en el espejo. Aún sí está. No se puede discutir que está, pero no se ve. Cuando uno queda prendido de la especularidad. El trabajo de salir de los sufrimientos que son especulares, comparaciones, cubos que se ven por todos lados. Bien, entonces, yo voy a tomar un par de cosas, porque me parece que sirven verlas así. En la página 153, les doy la página porque sé que muchos tienen el seminario, acá habla del duelo. Y yo quería volver, alguna vez pasamos por acá raudamente sobre la cuestión de la diferencia entre el duelo que tolera el pasaje por el significante y el duelo de la melancolía. Hicimos una referencia. Pero ahora Lacan dice algo muy, muy preciso.
En el duelo no solo puede haber, como dice Freud, una identificación al objeto perdido. Freud lo explica así. Dice, uno queda identificado al objeto perdido y ahí es donde está la pérdida del duelo. Y Lacan dice algo muy preciso y precioso, porque es muy distinto lo que nos pasa con las diferentes muertes, absolutamente diferente. Muertes que decimos que pena y ya está, mi sentido pésame, como dice la gente. Es solo estamos de duelo por alguien de quien podemos decir yo era su falta. Yo era su falta. ¿Cómo se entiende esto de que yo era su falta? Es sutil lo que hay que entender. Nosotros con esa persona teníamos un lazo vivo, a veces de maltrato, cuando hay alguien que no puede dejar de jugar ese juego del maltratado y el maltratador. También puede ser aquel a quien socorrimos, aquel a quien ayudamos, aquel. Por eso Lacan dice, yo era su falta y no lo sabía. ¿Por qué? Porque cualquiera haya sido ese lazo, cualquiera haya sido el modo como se han trabado las existencias, dice Lacan, de alguna manera hemos estado en falta con esa persona. Podíamos haber hecho, podíamos no haber hecho, ¿qué hicimos? Si fue suficiente. Todo lo que se pueda enredar en torno a esa persona, dice Lacan, dice, precisamente por todo eso le éramos preciosos e indispensables. ¿Por qué nos duele tanto una pérdida? Porque algo de nosotros gozaba ahí, pero al mismo tiempo algo del otro gozaba de nosotros. En un lazo amoroso siempre hay. ¿Por qué perdura el lazo amoroso? Porque le somos al otro preciosos e indispensables, como el otro era para nosotros preciosos e indispensables. Por eso uno a veces dice, ¿cómo se peleaban? ¿Por qué no se separan? De ignorancia. Formas de estar juntos horribles, duraderas, porque aunque no lo sepamos, no somos, por razones muy diferentes, preciosos e indispensables. Por eso perdura el lazo. No es que te es lindo, bello, armónico y afín. Nada de eso. Hay muchas maneras de que no seamos unos a los otros preciosos e indispensables. Es de una sutileza grande esto, y como dice Lacan, ahí se juega la falta de cada uno de manera irreductible al significante. El significante no puede hacer nada con eso. Por eso Guattari dice, Lacan se atascó en el significante. Ahí empezó él a soñar su sueño y perdió la pista de Lacan completamente. Lacan pone en valor otro punto que les quiero comentar. Lacan habla de un caso de Margaret Little, lo pueden leer, donde dice que las mujeres son las que pescan bien la contratransferencia. No me voy a entrar para nada en eso, pero tomé esto, que Lacan en un momento al pasar dice, habla de los modos que puede tomar la función del corte. ¿Cómo toma la función del corte? De una manera simple. Parece que Margaret Little en un momento se hartó de las vueltas con el paciente y le dijo, bueno, terminemos con eso, usted me aburre, me duerme. Y Lacan dice, perfectamente, eso tiene, es una operación de corte. Dijo, basta ya, no lo vamos a hacer.
Hay momentos que hay que hacerlo. Pasó, palabras, palabras. No, basta, basta. Me levanté las sillas, no, 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 esto ya se habló demasiado. Acá está la cuestión, esta. Así que acá vamos a dejar. Hasta la próxima. Pero no es una cosa que cuento, la cuento por reciente, no porque sea rara ese tipo de intervención. Sobre todo si vienen a verme personas con miles de años de análisis. Fundamental. Salir de la maraña de las palabras y del sentido, de los sentidos comunes, puedo decir, o del sentido. Entonces, el otro día me comentaba un practicante cómo pudo decirle a su paciente amablemente, mire, esto es muy importante, vamos a dejar acá. Interrumpió la sesión en un momento que me pareció que ahí valía la pena ese corte. Quizá la paciente se fue enojada o fastidiada, no lo sé. Pero lo que sí me comentó que a la tarde recibió un mensaje de esa paciente. Algo había pasado, un efecto favorable al análisis. De una paciente que no tenía nada que ver con el psicoanálisis, creo. Sé que no ha sido un caso en control ni nada por el estilo, sin comentarios. Entonces, digo, y Lacan ahí, en ese mismo lugar, pone un comentario de Gilson, que como saben, un filósofo católico que Lacan apreció muchísimo, se lo presentó Jean Beaufret, su profesor de filosofía, que hacía una tesis sobre San Juan de la Cruz. Lacan estaba muy enterado del catolicismo, era parte, estaba ahí. Supo salir, como digo yo, cuando se sale del catolicismo se sale rico, porque se han atravesado muchas cosas, se han leído muchas cosas, se han pensado muchas cosas, es rica la trama que se ha desplegado a partir de San Pablo, en lugar de crucificado, por ejemplo. Entonces digo que acá cita a Gilson, que es el autor de la filosofía de la Edad Media, preciosa, y Gilson dice, lo cita Lacan, la existencia es un poder ininterrumpido de activas separaciones. Estamos hablando de la lógica de la separación. Separarse de la atadura del objeto. Entonces, del objeto imperativo, del objeto que quiere satisfacerse por fuera de algo que sea deseable. Entonces, Gilson dice, ¿pero por qué lo tomé? Porque todo este seminario habla de la separación. Después nosotros vamos al seminario 11, este es el 10, pasando por los nombres del Padre. Ya tenemos a Lacan fuera de la EPA, sacado afuera, por su, como digo yo, con los muchos méritos que hizo para que lo echaran. Ahí estaba Lacan creando una escuela que le rompía la cabeza al pobre Lacan, según se ve a lo largo de los seminarios de esos años. Bueno, el capítulo 11 se llama Puntuaciones sobre el deseo. No puedo distraerme del reloj. Puntuaciones sobre el deseo. Y entonces Lacan, acá, capítulos 10 y 11 de este seminario, va a tomar va a retomar esto que trae de la identificación, que dice, lo real remite al sujeto de la huella. ¿Se acuerdan que hablamos de Robinson hoy? Que cuando vio la huella en la arena, se aterrorizó, porque él se había hecho dueño de la isla. Había edificado, había pasado varios años ya, había hecho muchas cosas solo, con su perro, creo, solo. Cuando aparece la huella, no está más solo, porque esa huella lo aterroriza en principio. Entra toda la ley del deseo, como dice después Lacan,
¿Qué ley del deseo? Y él, ahora viene uno que lo va a cuestionar, le va a disputar, le va a quitar lo que tiene, etcétera. Se pueden leer muchas cosas acá. Pero entonces esa huella hay que borrarla. Hay que borrar la pata, el agujero que supone la huella. ¿Qué es la huella? La marca del rasgonario. Esa marca que recorta vida, sin ninguna duda. Recorta vida a un cuerpo de órganos, a un cuerpo viviente que de no quedar recortado de esa manera entraría en los caminos del instinto animal. Entonces, ahí lo tienen al Robinson teniendo que admitir que hay alguien más en la isla. De Lacan, lo que hace el significante es borrar la huella. Todo eso queda perdido. Es un modo de metaforizarlo, obviamente. ¿Por qué queda perdido? Porque cuando el niñito empieza a hablar, le empiezan a enseñar cosas, después lo mandan a la escuela. Bueno, ya está. Primero el nene desparrama todo cuando come, después no. Yo recuerdo un caso que atendí de un niño de 4 años, consultaron porque el niño justo cuando tiene que ir al jardín de infantes empieza a cagarse encima. No pueden llevarlo al jardín de infantes. Pero cuando yo traté a ese niño, pudo ir al jardín de infantes. ¿Por qué? Porque era evidente que la madre era como una envoltura que él no podía abandonar. Cuando la señora me lo trajo, era un niño de 4 años y estaba sentado arriba de su mamá. Bueno, ese niño fue al jardín de infantes, dejó de hacerse caca, por la intervención del analista, sencillamente, y en muy poco tiempo además. Entonces digo, el significante borra la huella. El chico tenés que ir a la escuela, ahora tenés 4 años, tenés que ir al jardín de infantes, ahora van a los 2 años. Tenés que ir al jardín, tenés que hacer esto, lo mandan para allá, el chico va con un paquete. Este no, pudo responder como un paquete, afortunadamente, 4 años. Bien. Entonces, ahí es donde se borra la huella, donde uno se deja ocultar debajo del lenguaje, de lo que le enseñan, de lo que le dicen, y ahí hay padecimientos que nosotros tratamos, palabras que han entrado, después Freud le llamó superyo, que son esas palabras que han entrado, la voz de orden del otro, la condena del otro, la injuria del otro, el abandono del otro, etcétera. Todo eso pretende recubrir el significante. Claro, es que tu mamá te dejó y eras muy chiquito, ¿viste? O claro, se murió tu tía y vos. Y ese es el campo de la interpretación. Y hay que recorrerlo como se pueda y de cierta manera, es imposible no recorrerlo. Entonces, esto, en ese meterse en el campo de la palabra del otro, en ese campo, dice Lacan, se produce la abolición del sujeto. El chico se convierte en el micrófono del papá, de la mamá, de la maestra y de quien sea. Pero no es así. Porque la huella está activa y es el rasgunario. Es esa marca que llevamos, que o bien queda sepultada, yo hablaba de las bibliotecas, ¿no? Sepultada en la biblioteca, porque los escribientes a veces están bien hechos pelota en la vida, pero el aparato del saber tapa la huella. Y a lo mejor ese señor o esa señora que lo han pasado tan mal han escrito maravillosos libros. Bien, es la historia de la humanidad, ¿no? Es así. Entonces, quiero traer ahora otro detalle. Estoy trayendo cosas que me interesaba decirles.
Lacan trae a colación las neurosis actuales de Freud. Muchos de ustedes se acuerdan, es un texto breve de Freud. Las neurosis actuales son las neurosis de angustia. ¿Qué quiere decir? Y dice Freud, solo voy a traer esto que es precioso porque me acordé mucho, ¿no? Cuando Freud, que Lacan acá no lo pone, pero es la metáfora de el grano de arena en la perla psiconeurótica. Ustedes saben que las perlas se hacen dentro de la concha y que a veces, cuanto más pura es la perla, menos adherencia, menos. Este es el grano de arena en la perla de la psiconeurosis, es decir, lo irreductible, lo que no se puede modificar, lo que molesta, lo que está ahí, la falta irreductible en la lengua de Freud. Freud decía, el neurótico tiene algo que no llega al campo de la neurosis. No se lee, no se interpreta. Freud que interpretaba, quería interpretar el deseo inconsciente, y que fue hasta el ombligo a buscar. Y descubre eso, que en toda neurosis hay algo irreductible. Y esto es una lección de Freud fabulosa. Y entonces, ¿por qué Lacan habla de que el neurótico está sujeto a la ley del deseo? Ahora voy a hablar de eso. Porque precisamente dice, o insatisfecho o imposible. Entonces, deseo insatisfecho de la histérica, deseo imposible del obsesivo. ¿Qué quiere decir? Que en algún lado está la completud, que entresueña de distintas maneras, con su fantasía. Por eso hay una ley del deseo, porque está la ley del lenguaje ahí. Estos deseos insatisfechos, imposibles, no son imposibles nunca. Lo que pasa es que se vuelven imposibles o se vuelven insatisfacibles como posiciones de goce, obviamente. Bueno, Lacan ahí trabaja, vuelve sobre el toro, el cross-cap, algo de eso he hablado, y voy a pasar. Página 167. Lo que no quiero dejar de decir es que cuando Lacan habla del toro, son varios los agujeros irreductibles, no es uno solo. No es lo mismo el corte como el de esta mañana, el corte que vamos haciendo, porque vamos recortando el campo de la demanda, vamos mostrando que no es por ahí, que ahí no hay satisfacción posible en la demanda al otro, pero vamos, y si ese recorte de goce va haciendo que en un momento dado el agujero central, es decir, en un tiempo de un análisis donde estos cortes muestran su eficacia en el instante donde algo aparece de ese vacío central, es decir, cae algo del otro y del sujeto supuesto saber. Es otro agujero muy diferente el que se presenta en los análisis cuando se ha hecho el trabajo de vaciamiento del fantasma, del vaciamiento del deseo imposible o del deseo insatisfecho. Cuando eso se puede ir reduciendo, aparece un agujero más verdadero. Y ese agujero más verdadero, seguramente es ese hueco que Lacan le pone objeto A, porque le llama a todo agujero y a todo hueco. Pero son diferentes, porque acá en este seminario es bien claro. Uno es el hueco de la angustia, un objeto le llama Lacan, ¿por qué? Porque obtiene goce, nada más, que por eso se llama objeto. Nunca es nada el objeto. Acá es algo que no se satisface jamás del lado de la angustia. Del otro lado, lo que se intenta satisfacer, las 5 formas del objeto A. Ese es el planteo del seminario. Entonces,
La angustia que aparece en el campo del otro, del significante, es la manifestación específica del deseo del otro. Es decir, lo que llamamos deseo del otro es el deseo de algo que el otro presente no tiene. Es el deseo del otro fantasmático. El deseo del hombre es el deseo del otro. Estamos en eso, siempre en la vida. Si ustedes no me escucharan, yo no puedo dar el seminario. ¿Me entienden? Si ustedes no pusieran a hacer algo en el lugar donde trabajan, se irían. Siempre estamos en el campo donde, si salimos de la demanda al otro, sin embargo, estamos en el campo del deseo del otro, pues el campo en el que habitamos, gozamos, sufrimos, nos reímos y lloramos. Entonces, la función del deseo, dice Lacan, es la que nos lleva al plano del amor. Qué interesante. Es decir, lo que nos mueve en cualquier dirección elegida es el amor. Yo les decía el otro día, el amor de ese hombre por los barcos, por la navegación, por el río, esto era amor. ¿Cómo no ser amor? Enlaza el amor, hace lazo. Hay lazos enfermos, hay lazos, lo dije cuando hablé del duelo, lazos de cualquier índole. Y todos cabrían bajo el rubro del amor perfectamente. El amor no garantiza nada. De ahí que sea tan extraordinario el interés de Lacan en el amor, tan extraordinario el recorrido que hizo en los seminarios, desde que en la ética dijo el psicoanálisis es una erótica. Ahí el asunto del amor, que Lacan no lo desconocía antes, pero ahí, a partir de la ética, el psicoanálisis es una erótica. Se trata del amor atravesado por el real de los sexos. Dos. Es el amor tal como se produce. Porque hay dos sexos. Dos formas de gozar que después bajo la potencia del lenguaje, lo van a ver ahora, bajo la potencia del lenguaje, eso se fantasmatiza y obtiene todas las formas posibles, imaginables de lo que puede ser el sexo a nivel de los órganos, a nivel del cuerpo orgánico, del cuerpo hecho de órganos. Todo el tema del objeto parcial de Freud iba en esa dirección, cómo los cuerpos se satisfacen a partir de entrar de la pérdida que supone el lenguaje. Bueno, entonces, retomo. La función del deseo interviene en el amor. Si no hay función deseo, no hay amor. Tiene que estar, lo acabo de decir, tiene que estar en juego el deseo. ¿Pero qué deseo? El deseo del otro. Con todo lo que supone el decir el deseo del otro. Supone el otro, la barradura y el objeto A. Miren ustedes. Entonces, dice Lacan, algo que es para meterse en la cabeza. La función del deseo interviene en el amor, pero no concierne al objeto amado. Por favor, no concierne al objeto amado. Te deseo, te amo. Amo en ti más que a ti, decía en el seminario 11. Amo a ti más que a ti y porque te amo te mutilo. Yo necesito mi pedazo en ti y si tú te vas te llevas el pedazo y me vuelvo loco. Y Lacan dice acá que esta es una verdad primera. Y no lo dice a cada rato esto, ¿eh? Esta es una verdad primera.
que lo que se pone en juego en el amor y en el deseo amoroso no tiene que ver el objeto amado. No sería el objeto amado si no hubiera algo de mí que me viene de ti, ni que a ti te viene de mí si no fuera tuyo. Bueno, entonces, esta es la verdad, una verdad primera que el analista no puede ignorar, porque el deseo del analista precisamente no está dispuesto a cambiar oro por cobre, como Aristófanes y Sócrates. Me piden oro, no tengo. Te doy mi cobre, ¿no? Así decía Aristófanes, ¿no? Bueno, voy al capítulo 13, página 193. Solo el amor son los aforismos sobre el amor. Me llama la atención lo de aforismos. Quiere decir que la cara de esto, como lo dice en la primera página, le da el carácter de aproximaciones. A la angustia solo se puede aproximar uno porque en la experiencia de la vida existe, se presenta en la subjetividad. Hay angustiados, probablemente los hubo siempre. Entonces, dice Lacan, este seminario son aproximaciones, no son definiciones. Por eso después viene una topología que más o menos lo puede ubicar. Entonces dice, solo el amor permite al goce condescender al deseo. El deseo es al fin deseo de un cuerpo, lo que acabo de decir. Al fin, cuando te deseo, hay un cuerpo. ¿Qué es un cuerpo? En lugar de una huella borrada por el significante. Eso es un cuerpo. Y el significante, justamente, si borró bien, no hay más que averiguar. Borró bien. Esa huella está funcionando sin impedir, al contrario, es causa de deseo. Puede ser el deseo más aberrante, pero ahí está la causa del deseo. Pero es un deseo que no se problematiza. Entonces, hay una cosa importantísima en este seminario y en la ética, y por todos lados en estos seminarios, cuando Lacan habla tanto de la perversión y del masoquismo. En el seminario 23, creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, es donde está el secreto de esto del masoquismo. El masoquismo es el masoquismo del goce. Todo lo que se sufre gozando. Ese es el masoquismo. Creo que más adelante hay alguna palabra sobre eso. Entonces digo, en el cuerpo, el deseo es al fin deseo de cuerpo. Dice Lacan, cada vez que decimos quiero tu corazón, y desarrolla un poco eso, dice, depende de las culturas. Dice, acá en el cristianismo, la imagen del Sagrado Corazón. Ahí la tienen de vuelta. Ustedes saben lo que fue la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Después vino el corazón, el Sagrado Corazón, no, Sagrado no, creo que no. El corazón de María vino después. El corazón, dice Lacan, es una víscera el corazón. Pero es para mostrar cómo los órganos están en la corriente del deseo cada vez que se habla de amor. Son ellos, son los órganos los que gozan a partir de la huella lagunaria. Entonces todo se articula muy bien. En el cuerpo hay siempre algo separado, sacrificado, inerte, la libra de carne. No, hay que prestar atención nada más. Donde cada uno depone algo para obtener otra cosa. Libra de carne. Es un caso sencillo. Ustedes podrían decir, alguien me lo dijo hace poco, yo creí que había nacido para la música y no sé por qué vengo a parar acá.
Y bueno, y yo había nacido para la música. Estaba clarísimo. Entonces, y esto pasa todo el tiempo. La gente se hace una idea de un... ¿Y después qué pasa? Pasa otra cosa. ¿Cómo pasa? Porque la huella está en actividad, no abandona la huella, a menos que esté sepultada debajo del sentido de la vida satisfactorio, o al menos con sentido. Por ejemplo, siempre me acuerdo el que todos los que hacen armas, fabrican guerras, matan gente, no importa. ¿Cuántos muertos hubo? Ni siquiera importan cuántos muertos. Por eso discuten el número de muertos. Dios mío, se puede llegar a ese absurdo, ¿no? Entonces, eso, supónganse, la gente que de repente se consagró con los montoneros, a la guerrilla, qué sé yo, y era gente que venía por caminos nada que ver con eso. Y un buen día eso mostró la huella, y la huella impulsó en esa dirección. Y había mucho para decir sobre eso. Lacan dice que la huella, lo voy a decir así, no lo dije así Lacan, lo digo yo, la huella es uno de los campos creadores de la negación. Lacan pone acá los campos creadores de la negación. ¿Cuáles son? Los que hacen de la existencia comedia o tragedia. Comedia o tragedia. La vacuidad de la comedia, el peso de la tragedia, drama. Hay muchos modos de cubrir con el significante la huella, pero siempre está y siempre está en actividad. Eso nos permitirá tener una mirada menos boba. En lugar de ver el cubo, saber otras cosas. Bien. Y dice Lacan, por eso, de la relación con el otro, cualquiera sea, siempre el resto, siempre el resto. Siempre está la marca fuera, produciendo. Capítulo 12 del Seminario de la Angustia, página 231. ¿Qué relación tiene la angustia con Eros? Viene a la erótica. Esta pregunta está justo al final de la clase 11, de la clase 11 de Lacan. ¿Qué relación tiene la angustia con Eros? ¿Cómo llega al amor el tema? ¿Cómo se articula? O si se articula la angustia con el amor. Yo ya dije algo al principio. Esa magia del amor que está excluida del registro humano. Algo de ahí, de eso se juega. Pero entonces era la pregunta, y también cuando Lacan habla de la angustia, señal de lo real. Cuando habla de que la angustia es lo que no engaña, se presenta de un modo irreductible. En ese sentido es señal. Señal de que no se sabe. Se sabe que hay alguien que está atravesado por la angustia, o que en ciertas circunstancias, porque la angustia, con toda su radicalidad, se presenta en el campo de la subjetividad. Se la trata con acción, los artistas, se la trata con todo tipo de cosas, con inventos se la trata la angustia, con sentidos que se les da, haciendo de la vida un drama, una tragedia, es mi destino, Dios me lo mandó, todas esas cosas. La angustia tiene millones de tratamientos, pero ¿de qué se trata? Angustia. Bien. Es en este lugar donde Lacan hace otro esquema de la división, porque yo hablé de uno, del significante barrado que produce la barradura del otro. Acá Lacan escribe otro distinto, pone
página 175, dice, una vez franqueada la angustia, esa del principio de la marca unaria, una vez franqueada la angustia, el deseo se constituye. O sea, recién cuando queda oculta la huella, el deseo se constituye. El deseo es una equivocación, dice acá. El deseo es un falso final. No es el final de nada el deseo. Es el resultado de una equivocación. Y entonces, ahí Lacan va a tener que hablar de la angustia de castración, que no es lo mismo que esta angustia de la que estuvimos hablando hasta ahora. Hablamos de esto, pero en esta radicalidad de la angustia, solo la marca unaria, recubierta por el significante, va a significar la diferencia de los sexos para cada uno. ¿Por dónde va a andar cada uno con ese cuerpo deseante cuando se encuentra con una genitalidad diferente? No diferente, con una genitalidad se encuentra. Cada uno tuvo que encontrarse con eso de alguna manera. Y ahí sí que participa la huella. Y ahí es donde hay tanta cosa paradójica, insospechada, contingente, en el tratamiento que cada uno hace de su genitalidad. ¿Por qué? Porque la genitalidad va a ser tratada por el goce fálico, es decir, en el campo del significante, de la repetición del uno, del sujeto del significante. Bien. Se borra la dramaturgia edípica en este seminario. Acá ya Borronía ya dijo más allá del Edipo en el seminario de la transferencia. Entonces, ahora dice, se borra la dramaturgia edípica. Y la castración, y ahora va a separar la angustia de castración. La angustia de castración no es la angustia de la que veníamos hablando. Es la angustia en tanto se presenta en relación con la genitalidad de cada uno, no con la satisfacción genital, con la genitalidad de los cuerpos. Con lo que hay dos, no hay más que dos. Hay que encontrarse con uno. Entonces ahí, dice Lacan, la castración se desprende de la sexuación de la vida. Es esto. Te tocó este cuerpo o este otro. Hay mucho que hablar acá. Yo en mis libros he escrito sobre esto, no voy a entrar, yo no me voy a apartar del seminario de la angustia hoy, pero efectivamente, dice Lacan, es una pérdida sin agente, nadie castró a nadie. Nos encontramos con un pedazo, una mitad de algo, ni siquiera mitad. Esto es así y esto es así. Y entonces dice Lacan, por siglos, no lo dice acá, por siglos, dijeron, claro, está la funda y el enchufe. No, no es así, dice Lacan, no, para nada. No. Son los espejismos del deseo, según los objetos inespecularizables que nos presentan en el campo del deseo. Como dijo Lacan, yo veo a esa mujer y veo un cubo, justo lo que deseaba. Por eso el deseo es mentira siempre, tal como se presenta, quiero decir. Para que haya un deseante, hay que ir al lado de la causa. Si no se va del lado de la causa, los deseos son puros engaños. Por eso Lacan acude a una versión que parece naturalista del cuerpo. Cuerpo, órganos, genitalidades, dos. Y ya no es el falo freudiano, aunque el falo freudiano en el campo de la especuliaridad funciona perfectamente. Esa es la lógica aristotélica, las chicas no tienen y los chicos tienen, y punto. Y armar mundos con eso.
Esa es la mirada común. Y esa es la mirada que fundamenta ciertos feminismos, ciertas patriarcados, ciertas manifestaciones filosóficas, eclesiásticas, legales y civiles. Las mujeres no tienen, los hombres sí, ahí se arman los mundos extraños que el psicoanálisis recorre. Bien. Entonces hay que poner en la relación hombre-mujer una dimensión de espejismo. Es lo que Lacan escribe con el menos fi en este seminario. Cada vez que les aparece menos fi en este seminario, quiere decir eso, los espejismos del deseo a partir de la división de los sexos. Hay dos órganos para gozar sexualmente. El verdadero objeto, causa, no está en el campo escópico. No está en el campo escópico. La causa pasa por la angustia para llegar al deseo. Dije mucho ahí. La causa pasa por la angustia, la huella, la marca, pasa por la angustia para llegar al deseo. El amor permite llevar ese goce de la angustia sin nombre, captura algo de eso y crea un campo de deseo. Crea un campo de deseo. Y hay una cosa tremenda, yo les quería dar la página porque es una cosa tremenda. Léanlo en el punto 1 o en la página 187-190 del seminario. Yo les digo, lean eso. Porque Lacan dice que si no hubiera cultura no habría amor. Si no hubiese cultura, la que sea, mítica, judía, protestante, católica, atea, si no hubiera cultura, si no hubiera un mundo de palabras, no habría amor. Y lo tenemos que, Lacan es contundente, pero además es impresionante lo que dice con respecto a esto, en los aforismos sobre el amor, ¿no? Pasa por la angustia para llegar al deseo, y ahí el amor enlaza. Yo deseo muchas cosas, pero aparece, y acá es el registro del amor humano, y aparece el lazo. No solo es el lazo hombre-mujer. ¿Cuántas veces amo a un hijo porque es un varón? Y lo privilegio sobre todas las cosas del mundo, aunque no me dé cuenta de la manera más idiota. ¿O cuánto hace una madre que le dice al hijo, yo quería una mujer, yo te esperaba mujer a vos? ¿Cuánto más puede pasar en ese espejismo? De todo lo inimaginable. Bien. La causa pasa por la angustia para llegar al deseo. El amor imagina dar, te doy mi corazón, pero en realidad no lo tiene, lo que está dando es lo que no tiene, porque si no, no habría aspiración amorosa alguna. Algo me vino de ti, donde me reconocí sin reconocerme. Hay algo de lo que yo deseo, razonario, se me presenta en ti. Y si da la cuestión de que a ti se te presenta en mí, bingo, como dice Lacan, contingencia del amor. Después uno lo convierte en necesario, lo hace, lo inventa lo que
le parece, si puede, pero es por lo que decíamos hoy, si hay una correspondencia donde gracias a los goces, cada uno se vuelve indispensable al otro. Yo me acordé ahora, no lo había pensado antes, en la Guerra de los Roses, cómo siguen y siguen hasta que se matan y se rompen todo, pero es curioso lo que sucede, ¿no? El engaño del deseo y después no poder desligarse de ese ser, ninguno de los dos del otro. Es muy loco, pero ¿cuántas cosas puede leer el psicoanálisis de las que aparecen? Entonces, ahora, por eso dice Lacan, el amor es dar lo que no se tiene. Miller dice una frase que me gustó mucho en el libro, no sé en qué lugar, y dice, el amor avanza desprovisto a buscar lo que necesita para usar. Por eso tiene la raíz de angustia. ¿Qué quiere decir raíz de angustia? Raíz de un goce que siempre empuja para satisfacerse, que siempre empuja para satisfacerse. Después se encuentran algunas satisfacciones, objetos aes, y a veces no, y a veces fracasa, porque eso que busca no está en ningún lado. Bien. Soy un hombre, me encuentro, suponiendo que me digo hombre, me encuentro con una mujer, amo de una manera. Soy una mujer inatrapable. El goce femenino es inatrapable en el goce fálico. Y ahí vienen todas las cuestiones. El hombre cree decir, ahí está el objeto de mi fantasma. Una mujer no. No solo a ti, sino que me reservo una parte para mí, a ella. O sea, ella, cada mujer encuentra de maneras oblicuas en sí misma. Mi deseo, dice el hombre del lado hombre, puedo desencadenar la angustia de una mujer porque mi deseo la aíza. Está la palabra en el seminario, creo que es la página 195. Mi deseo la aíza porque, ¿no? Y se nota mucho en algunas parejas, ¿no? Así como se convirtió ella en el objeto A porque se lo posee, se lo tiene, se lo agarra, supuestamente, hasta que viene el desengaño, obviamente. Ahora, son modos de amar, porque también hay mujeres que aman de esa manera. Aizando, volviendo objeto a atraparle al otro. Vuelvo a decir, va a durar poco, pero depende del transcurso, del trabajo de la huella en cada uno. Por eso Lacan dice, y esta palabrita por primera vez, la dice una sola vez, porque he leído mucho, una sola vez, el amor sublimación, que acabo de decir, solo el amor sublimación permite al goce condescender al deseo. No cualquier amor permite al goce condescender al deseo vivible, habitable, posible. No es cualquier amor. Es el amor sublimación, quiere decir el amor que no va a ser arrastrado ni por los concupiscibles ni por los irascibles. Por eso hay amores habitados por la locura. Justamente Lacan aclara acá, palabrita que la encontré una sola vez, el amor sublimación permite al goce cuando se da. Y es ahí donde después, en el capítulo 14, Lacan dice, a la mujer no le falta nada, lo dice antes, y dice la mujer más verdadera y más real. Es curioso, pero esto es
por su vínculo con las posibilidades indeterminadas en el deseo. Porque no busca como el hombre que no lo sabe, al objeto A de su fantasma, a menos que ese hombre se feminice y bueno, otras cosas. Pero entonces, por su vínculo de la mujer, se dice mujer, con las posibilidades indeterminadas del deseo. Eso es lo que le interesa a una mujer. El deseo y sus posibilidades indeterminadas. Y hay un movimiento muy propio del deseo femenino. El deseo, dice Lacan, es cosa mercantil. Su valor sube y baja según las lecturas. El amor está hecho muchas veces de la idealización del deseo. Entonces, con esto termino, porque no quiero pasarme de la hora, porque tienen que ir, que están acá. Yo sé que está en YouTube el seminario, pero me gusta estar con ustedes, con los que me están escuchando ahora. Me dirijo a ustedes, pues la palabra se propaga, se extiende. Pero entonces, quiero decir que ahí es donde Lacan va a inaugurar esa nueva parte de con los ojos de Buda, con los párpados de Buda. Estaba buscando dónde había hecho el plan, y no sé dónde está, mis papeles, como siempre, pero no importa. Quiero decir que ahora es cuando, acá está. Es decir que cuando terminamos esta panorámica casi, pero muy esencial todo lo que pudimos hablar, muy esencial, creo que es una buena lectura del Seminario de la Angustia, en el sentido de hemos ido a buscar algo verdaderamente, y creo que algo hemos encontrado, y entonces ahí pone las 5 formas del objeto A, empieza con los párpados de Buda, y dice cada uno de nosotros, cuando entrecierra los ojos y deja de ver lo que cree ver, es un poquito un Buda. Bueno, con esto los dejo hoy. Y para que puedan preguntar, la próxima vez será nuestra última reunión. Bueno, alguien que quiera participar con preguntas, comentarios. Esperamos un poquito más, a ver si alguien se anima. No, no, no. No es fácil preguntar. Estamos en un territorio donde tenemos muy poco recurso a imaginar, muy estructural, todo lo que Lacan está hablando acá. Muy, por eso quizá pienso que de ahí viene que uno dice, bueno, he podido seguir el desarrollo de esta estructuración, que es algo extraordinario que ha hecho Lacan, pero no sin el seminario de identificación. Ese es el problema que yo encuentro en el libro de Miller. El seminario de identificación yo creo que no está ni mencionado nunca. Y me parece como imposible esa lectura. Por eso me ha sido tan difícil. María ha visto el libro que tengo yo lo tengo desde que apareció el libro, cuando se publicó el Seminario de la Angustia. Debo haber hecho 100 lecturas de ese libro de Miller, porque uno busca en Miller orientación, precisamente. Es un interlocutor muy importante, porque es confiable en la orientación. Sin embargo, cuando yo, ¿por qué hice no sé cuántas lecturas? Se nota por cómo está el libro, siempre pienso si lo voy a tirar a la basura porque no le va a servir, no sirve más ese libro. Termina siendo todo subrayado, ¿no? Es una estupidez cómo quedó el libro. Pero
Ya últimamente lo abría y miraba cosas sin ningún marcador en la mano, porque ya no le cabe uno. Hay anotaciones con virome, hay de todo en ese libro. Es una locura mía, obviamente. Pero ¿qué faltaba? El seminario de identificación en el medio. Y si uno no está trabajando ese seminario, no se da cuenta, es como un escamoteo, no sé cómo decírselo. Es una dificultad de la exposición clara. Cuando se quiere ser claro en la exposición de Miller es clarísima, porque compara la angustia a partir de la transferencia y hace unos análisis de las diferencias entre la transferencia y la angustia increíbles. Pero ahí hay un salto que a mí me resultaba imposible. No entendía bien por qué. Hasta que cuando por fortuna y por gracias a ustedes yo me puse a trabajar estos seminarios, gracias a ustedes porque tenía a quien dirigirle mi lectura y el amor que yo tengo por esta lectura, entonces, que es un amor que viene de la cultura también, no me viene de cualquier lado este amor a mí, entonces me viene de la marca, entonces digo, está vivo ahora, ese interés mío, y me faltaba el seminario de identificación, por eso lo leí con tanto interés. Porque realmente, si uno no tiene la noción de lo que Lacan pudo ubicar como el ragunario, no importa si se llama ragunario, es un agujero. Y un agujero que dejó un cuerpo viviente mocho. Y que después vino el empaste del significante a tapar con cualquiera de las versiones de la cultura que se quieran imaginar. Mito, religión, monoteísmo, judaísmo, lo que quieran. Tapar. Recién ahí yo entiendo lo que es la práctica analítica. Recién ahí hace que yo cuando me siento con un analizante no, con alguien que me habla, yo sé a dónde voy. No me van a engatusar hablando. Cuanto más rápido pueda sacar los espejismos, pero no sacarlos, buscar el borde del corte que es el del toro. Cuanto más pronto yo pueda hacer mis pequeños cortes en la banda de Moebius, cuanto más pronto pueda, pero tengo que tener a alguien que reciba. Como dijo Lacan, lo dijimos la última vez. ¿Cómo hacer entrar al caballo en el picadero? Que se encuentre con la repetición. Que la repetición tome el estatuto que tiene que tomar para que sepa algo del síntoma que es el mismo. Muchas veces los pacientes toman por síntoma y también son síntomas que me pasa esto acá o aquello allá. El síntoma soy en mi manera de gozar. El síntoma es el golpe del ragunario de la marca, anulada, tapada, ocluida en los espejismos del sentido significante. Que uno, ese dos, metáfora, metonimia, eterna. Cuanto más rápido yo pueda hacer estos cortes, pero no son lo mismo que lo que voy a hacer después. Pero eso es lo que me conduce. Vos estos pequeños, como le dije a esta mujer hoy, ¿no? No, mire, basta de esto. No más de esto. Yo siempre cuento que la más breve sesión que tuve con Miller, que es un excelente analista, porque sabe del acto, no se queda corto. Entonces, la sesión más corta que tuve en todo ese análisis fue una vez que yo me debo haber sentado, estaba sentada, muchas veces, mucho tiempo con Miller estuve sentada, pero estaba sentada y porque el tema del diván es otro tema. El otro día alguien me preguntó una muy buena pregunta: ¿qué hay de verdadero en el diván o qué hay de verdad en el diván? Y yo le dije nada, así de simple. Puede usar como un recurso, pero
depende mucho, mucho de muchas cosas. Entonces entro, me siento, debo haber dicho algo, y Miller pegó un salto y me dijo, déjese de comparar. Me abrió la puerta y me sacó. Deje de comparar. Irrupción. Era lo que les decía hoy, cuando la Margaret Littler le dijo al paciente, me tiene cansada. No se puede hacer en cualquier momento eso. Precisamente es la oportunidad, esa es la intuición del trabajo del analista que no está perturbado por su fantasma, que no tiene miedo de equivocarse y todas esas cosas. No, cuando el analista está en su deseo, que es un temazo, deseo del analista, pero funciona en el acto cuando es oportuno. Esto yo no se lo podía haber dicho a esta persona en cualquier momento. Y hace tiempo que la veo. Y es una mujer culta, inteligente, sagaz. No tiene nada que ver. La traba es justamente la repetición. Porque la repetición quiere la causa y el significante la tapa. Y la repetición pide el contacto con la causa y con la marca. Y la repetición es un clamor por esa huella borrada. ¿Qué creen que es la repetición? Por eso, mientras está la repetición, pero ya algo no está borrado, por eso, a medida de que se repite, se cura, se traslada el síntoma, se vacía el fantasma. Esas intervenciones son todas las intervenciones, yo les llamo el acto del analista, pero en verdad ese acto que verdaderamente interviene con la lógica de la separación, ese es el acto analítico, el que separa goce. Puede ser que tengamos que hacer muchas incisiones, mucho toro, para ir agujereando la demanda al otro, o un análisis que se pide en términos de demanda, de las cosas que no se logran, del otro que es malo, de lo que sea en el campo de la demanda. Entonces, los primeros cortes son de otra índole. Ahí vale la interpretación. Ahí me encontré algo genial en el Lacan de 1975, en uno de esos trabajos en Estados Unidos. ¡Qué sorpresa! Dice Lacan, el analista debe hablar. ¡Oh, Dios mío! Con el mito del silencio del analista. Sí, el analista también hace silencio hablando. ¿Qué quiere decir el deseo del analista? Que no entra en el sentido común de las palabras. Es ahí donde está el silencio, lo que deja pasar. Pero tiene que hablar. Si no hablan ustedes, si no le enseñan lo que es analizarse a un paciente, ¿cómo hacen entrar al caballo en el picadero y al elefante en el cercado? Obviamente que son operaciones delicadas, para eso está el control, para eso están los malos ratos, para eso está la angustia, la función de la angustia, como dijo el otro día Bruno. Advertencia es la función de la angustia. Cuando Lacan dice que cuando están los angustiados, que hay que tener mucha advertencia, y eso angustia, de ir por el lado de lo extraño, no por el lado del amor. Y a veces tenemos el impulso, somos humanistas, ¿cómo se llama? Humanismo ético. Queremos hacer el bien, estamos acá. ¿Dónde, cuándo, cómo? Acá. Entonces queremos hacer el bien o queremos hacer así al que sufre. Todo eso es trabajo del análisis de uno. Desengañarse del bien, de lo bueno y de lo verdadero. Y si no se desengañaron, la angustia les va a avisar, porque son analizantes practicantes. La angustia avisa de que uno está yendo por donde no hay que ir.
retenerse. El angustiado no necesita amor, porque eso es lo que lo ha vuelto loco. Pedir un amor, una magia del amor, y si yo no lo hubiera encontrado en mi camino de analista, no sé si entendería de lo que hablo, pero sí, lo sé. Lo sé. ¿Cómo es que la magia del amor es muy atractiva? Y hay gente que vive inmersa en la magia del amor. La mayoría de los que están solos y lloran porque están solos, también ahí, esperando la magia del amor. Bueno, me puse a conversar con ustedes porque, como alargando un poco lo que les dije hoy, porque no les dije nada nuevo, pero sí que me parece que estas cosas, si uno las puede atravesar en el análisis, si uno las puede encontrar en su análisis, no digo en el diván del analista, o no me importa, en ustedes, si las pueden ir despejando, cambia la práctica profundamente, profundamente, porque uno ya sabe a dónde va, en qué dirección uno va a ir, qué no se va a creer. Cambia la creencia. Una cosa es creer dentro del análisis, porque la creencia en el análisis no es nada más que por sus efectos. Es decir, la creencia de que hay un saber para el síntoma y después poner a prueba eso. Hay algo que puedo saber, creo, no creo en el psicoanalista ni en el psicoanálisis ni nada. Creo que hay algo en mí y que ahí acudo a un lugar donde voy a querer saber algo de eso que me atormenta, o que me enoja, o que me fastidia, o que me tiene mal con la vida. ¿Dónde caigo? ¿Quién lo sabe? Por eso siempre digo que recorrí muchos consultorios antes de poder analizarlo. Y no es un avatar extraño, no es un avatar extraño. Yo tengo que ir donde se ponga en juego la causa de mi deseo. Y eso es un trabajo a fuerza de repetición, donde el malestar se repite y donde a veces vienen ustedes o venía yo o viene cualquiera y se agarra la cabeza y dice otra vez, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago con mi vida? Y yo, como me lo dicen muchas veces, soy un pelotudo, soy una imbécil. No, no son ni pelotudos ni imbéciles. Con eso los dejo. Bueno, nos encontramos en 15 días.